podemos ver que la gente está empezando a unirse ahora. En estos momentos hay algo más de 100 conectados. Bienvenidos a nuestro CEO anfitrión y también a nuestros CEO anfitriones. Saraz simplemente está activando su vídeo. UMU y sus coanfitriones somos yo, Brett Manley de Melbourne en Australia, Julie de Brisbane en Australia y Serez también de Melbourne en Australia. Estamos muy emocionados de estar aquí para el England Global Nino Club. UPS. Si puedo avanzar las diapositivas en la dirección incorrecta, en la dirección correcta. Nuevamente con una increíble representación de todo el mundo. De aquellos registrados. Hay algo más de 700 personas registradas para hoy. Incluso de países de Europa, África, como puedes ver allí, y por supuesto, de Australia. Un poco más de 300 de ustedes se registraron desde Australia. Y 37 de Kenia hoy. Así que, bienvenidos todos nuestros amigos kenianos. Y no solo representan a muchos países diferentes, sino que también representan a un vasto campo multidisciplinario. Entonces, es maravilloso tener no solo neonatólogos, sino especialmente dado el tema del club de revista de hoy, enfermeras neonatals, investigadores, parteras, especialmente GPS y enfermeras de salud materno-infantil. Así que, bienvenidos. Todos ustedes. Tenemos un panel increíble reunido para hoy que se unirá a nosotros más tarde para compartir sus pensamientos sobre la Comisión Lancet sobre neonatología y también la sesión de preguntas y respuestas hacia el final. Tenemos prácticamente todos los continentes excepto la Antártida representados. De una forma u otra hoy en día. Te los presentaremos a todos a su debido tiempo. Pero espero que realmente disfrutes de sus ideas hoy. Así que ahora vamos a empezar, solo para ver cuántos de ustedes se han unido. Un par de cientos. Eso es maravilloso. Ahora le cederé la palabra a Sarth, quien nos explicará el informe de la Comisión de Salud Infantil y Adolescente de The Lancet sobre el futuro de la neonatología. Y luego de eso tendremos algunas entrevistas con los autores de la comisión. Así que ahora voy a hacerme a un lado y beber si irás. Bueno. Buenos días a todos, o tardes. O noches, dependiendo de en qué parte del mundo se unan a nosotros hoy. Estoy muy emocionado de poder hablar sobre el club de revista de hoy, la recientemente publicada Comisión de Salud Infantil y Adolescente de Lancet sobre el futuro de la neonatología. Comenzaré simplemente resumiendo quiénes fueron los autores. Esto fue dirigido por un equipo global con un comité directivo formado por 5 neonatólogos. Entonces, los profesores Danny Duca, Nina Moody, Peter Davis, quien también se une a nosotros como panelista, Satoshi Kasuda y Steve Edmond. Y el experto en salud pública Walter Riccardi. Los miembros del comité directivo trabajan predominantemente en el norte global, pero invitaron a los miembros de la comisión a contribuir a grupos de trabajo preestablecidos con objetivos específicos. Y la comisión final tuvo 29 miembros de diversos orígenes profesionales que aportaron lo que dicen fue una representación equilibrada de sexo y una representación diversa de región geográfica y origen profesional, así como de edad y antigüedad. Entonces, ¿qué es una comisión de Lancet? No es un estudio único como tal. Se describe como una plataforma para el cambio donde expertos de todo el mundo y de diferentes campos se reúnen para crear una hoja de ruta basada en evidencia para un problema de salud crítico. Y el informe está diseñado realmente para influir en los gobiernos, los financiadores y los sistemas de salud.
Así que no es un artículo de investigación tradicional. Realmente se conceptualiza mejor como un llamado a la acción. Y cuando discutamos el informe de hoy, también lo abordaremos desde la perspectiva de dónde es mayor la necesidad. Eso es, en países de ingresos bajos y medios donde, de hecho, trabajan muchos de nuestros panelistas. Un momento. Bien. Bueno. Aquí vamos. Así que los motivos para esta comisión. Bueno, entonces, ¿por qué escribieron esta comisión? Surgió casi de una frustración por esta brecha persistente en cómo desarrollamos y financiamos innovaciones para los recién nacidos. Por ejemplo, el uso de medicamentos sin licencia. Alrededor del 90% de los medicamentos que recetamos no tienen suficientes datos de seguridad o eficacia, o tampoco tienen la dosis adecuada para la población neonatal específica. Los autores describen un ecosistema de investigación y desarrollo severamente obstaculizado, particularmente para medicamentos y dispositivos médicos, en comparación con otras especialidades y algunas áreas específicas en las que se necesita un progreso real son la falta de tratamientos efectivos para movilidades comunes como la encefalopatía hipóxico-isquémica o la brisfixia. UM. Deficiencias en la ciencia básica UM para entender la fisiopatología específica de las enfermedades y los recién nacidos UM. Financiación insuficiente con la investigación neonatal recibiendo mucha menos inversión en comparación con las enfermedades de los adultos, así como regulaciones excesivamente estrictas que realmente no están adaptadas a las necesidades únicas. Y desafíos en la realización de la investigación neonatal. Y un detonante clave para los autores fue la decisión de una compañía farmacéutica de detener un ensayo de un nuevo medicamento que se estaba evaluando para la displasia broncopulmonar. Realmente expuso esta enorme brecha en cómo desarrollamos y financiamos nuevas tecnologías para los recién nacidos. ¿Y cómo lo hicieron? Entonces, la comisión reunió a alrededor de 100 asesores globales de todos los grupos de partes interesadas clave, incluidos especialistas en medicina fetal, enfermeras, profesionales de la salud aliados, así como reguladores y formuladores de políticas, científicos y representantes de familias y expacientes, y los organizaron en 5 grupos de trabajo y cada grupo de trabajo se reunió virtualmente y trabajó de manera algo independiente y presentó un informe a los comisionados principales. Luego, las recomendaciones finales se derivaron de alguna manera a través de lo que describieron como una técnica de consenso basada en los cuáqueros, que incluía debates abiertos con escucha activa y compartir información y preguntas, con resultados finalmente atribuidos a todos los participantes, y los comisionados y el equipo editorial. Celebraron 2 reuniones plenarias para reunir a todos. ¿Y cuáles eran los grupos de trabajo? Los 2 primeros se centraron realmente en cómo podemos lograr una línea de investigación y desarrollo eficiente para medicamentos neonatales, así como también para dispositivos. El tercero se centró en por qué la primera idea es realmente importante para la salud y el bienestar de la población. Y el cuarto tema trataba realmente sobre cómo podemos promover la colaboración en la investigación y el desarrollo neonatal. Y finalmente el quinto grupo de trabajo se centró un poco más en los países de ingresos bajos y medios. ¿Cómo podemos mejorar el reconocimiento de su importancia como una necesidad global? Y dentro de este grupo, tuvieron un par de encuestas de 30 representantes de países de ingresos bajos y medios y un representante de la Organización Mundial de la Salud.
Y el propósito de las dos encuestas fue captar las perspectivas y los desafíos de los colegas que trabajan en esos entornos. Pero también nos centraremos en temas relacionados con cómo mejorar la calidad de la investigación en países de ingresos medios bajos. ¿Y cuáles son las principales barreras sobre el terreno? Entonces, ¿cuál fue el mensaje principal aquí? Los comisionados realmente describen que el ecosistema para la innovación está roto. Las cosas que necesitamos, desde medicamentos hasta mejores dispositivos, no se están desarrollando con la suficiente rapidez. Y no se trata solo de salvar vidas. Se trata de ir más allá y brindarles a estos bebés el mejor comienzo posible para una larga vida. Porque la salud de los bebés de hoy realmente determina la salud de la sociedad del mañana. Y en torno a eso, la visión de esta comisión es que la neonatología sea una especialidad que brinde atención médica mejorada y equitativa para todos los neonatos en el mundo, fundada en una sólida base de conocimiento científico creada por una investigación médica de alta calidad. Y para lograrlo, propone un enfoque renovado en la ciencia y la investigación que se basa en tres pilares fundamentales. En primer lugar, fomentar la innovación en medicamentos y dispositivos médicos. En segundo lugar, garantizar que tengamos los recursos necesarios, financieros, humanos, técnicos, y, en tercer lugar, fortalecer las alianzas entre todos los diferentes interesados. Entonces, ¿cómo llegamos allí realmente? Los comisionados proporcionan esta hoja de ruta que describe recomendaciones claras para los diferentes grupos de partes interesadas. Esta figura muestra una rueda de centro y radios que ilustra la interconexión de cada grupo de partes interesadas, lo que ilustra cómo deben trabajar juntos y por qué. Cada problema realmente puede ser abordado de diferentes maneras por varias partes interesadas, con el papel central de los nefrólogos como líderes médicos. Entonces, específicamente, para los organismos reguladores y los comités de ética, su mensaje aquí es reconocer que los recién nacidos tienen derecho a una atención basada en evidencia. El informe insta a armonizar las regulaciones a nivel mundial y crear modelos de consentimiento más flexibles que faciliten la realización de investigaciones neonatales. También piden un cambio en la mentalidad que históricamente han tenido los reguladores, que se centra puramente en proteger a los participantes de los riesgos potenciales de la investigación. Cambiar esa mentalidad hacia una que realmente considere las desventajas, tiene en cuenta los riesgos de no participar en la investigación, los riesgos de la inacción, es decir, mantener el status quo y perpetuar el uso de intervenciones no estudiadas, lo cual tiene sus propios riesgos, por supuesto, y crear barreras administrativas para medicamentos emergentes e innovaciones. Para médicos e investigadores. El informe nos insta a salir de nuestros silos y nos pide que colaboremos con una amplia gama de expertos, ya sabe. Ingenieros, biólogos, científicos de datos, incorporando Big Data e inteligencia artificial. Esto exige un reconocimiento formal de la neonatología como especialidad global. Para fomentar la formación tanto en investigación como en trayectorias profesionales más amplias. Para gobiernos y universidades. Quieren una inversión económica sólida. Ellos argumentan muy bien que invertir en la salud de los recién nacidos ahora conducirá a una sociedad más saludable y productiva a largo plazo. Entonces, se les insta a comprometer más recursos para la investigación y el desarrollo tecnológico y a aplicar la evaluación de tecnología sanitaria. De manera más amplia, específicamente, para los pacientes de la industria y para la acción global. Tienen mensajes específicos para simplificar los procesos internos en la industria y apoyar este
tipo de investigación de descubrimiento fundamental para que las familias asuman un papel activo como defensores de más investigaciones y mejoras en la atención que reciben los bebés y, finalmente, culminar con este tipo de recomendación clave en torno a la creación de una alianza global para la innovación en la salud del recién nacido. Un poco como el Gavi que fue creado para el acceso a las vacunas. Debería centrarse en ser un centro central para coordinar todos estos esfuerzos, así como abordar el desequilibrio en la financiación de la investigación en las distintas partes del mundo. Ahora bien, este diagrama ilustra las complejas barreras interconectadas que existen en los países de ingresos bajos y medios. En la parte superior izquierda, la sección sobre cultura y medio ambiente resalta la mayor carga de enfermedad en aquellos entornos que desvían recursos hacia la atención inmediata y los alejan de las actividades de investigación. Por supuesto, hay conflictos y desastres que generan inestabilidad adicional, así como un tiempo limitado para la investigación, lo que significa que los médicos deben centrarse en la prestación de servicios. En el lado derecho, vemos una discusión sobre las necesidades médicas y las limitaciones técnicas. Entonces, hay que distinguir entre lo que se necesita, las necesidades médicas, y lo que es técnicamente factible. Limitaciones. Reconociendo que las necesidades básicas como el control térmico, el monitoreo de oxígeno, la cafeína y el uso de antimicrobianos siguen sin estar satisfechas en muchas partes del mundo. Y aun cuando existen intervenciones, su eficacia en entornos de bajos ingresos es realmente muy incierta. Quiero decir que la hipotermia terapéutica es un ejemplo reciente e importante. También fomentan la capacitación, incluido el mantenimiento de equipos esenciales. Y sabemos que hay muchos grupos como Nest 360 trabajando en esos desafíos de fuerza laboral e infraestructura. Por lo tanto, la escasez de mano de obra calificada afecta tanto a la prestación de servicios de salud como a la capacidad de investigación. Existen limitaciones en torno a la gestión tanto a nivel de hospital individual como a nivel regional y nacional. Los sistemas de datos pueden ser inadecuados y limitar el trabajo de mejora de la calidad. Y esto también puede crear este tipo de dependencia de actores externos. Investigadores externos que pueden no entender profundamente o priorizar lo que los líderes locales saben que son sus prioridades para sus poblaciones y sus contextos. Y la estructura de esta figura realmente nos permite ver cómo estas cuatro categorías alimentan el problema central de que no se trata solo de una falta de recursos. Se trata realmente de los desafíos sistémicos interconectados. Si bien la comisión es realmente una medida bienvenida, no está exenta de críticas. Entonces, dos comentarios resaltan que una porción significativa de la brecha no reside en la investigación y el descubrimiento de nuevos medicamentos e innovación tecnológica, sino en la ciencia de cómo brindar una mejor atención. Entonces, esto implica comprender las barreras locales a la atención, crear mejoras sostenibles en el sistema de salud y fomentar el liderazgo local que pueda adaptar las soluciones para que se ajusten a su contexto cultural y económico específico. En cambio, el informe de la Comisión pone mayor énfasis en un enfoque de arriba hacia abajo centrado en el descubrimiento y la tecnología y, al leerlo, pensé que este informe está mejor conceptualizado no solo como el futuro de la neonatología, sino quizás como el futuro de la investigación y la innovación neonatal. Además, hay un argumento en los comentarios de que la neonatología también debe empoderar y
Desarrollar el equipo clínico más amplio que atiende a los bebés y a las familias. En la actualidad, las enfermeras neonatales constituyen la fuerza laboral más numerosa en el cuidado neonatal. Junto con los profesionales de la salud aliados, se debe priorizar su educación y desarrollo profesional y permitirles liderar también la investigación neonatal. Ahora, mientras revisábamos el artículo, tuvimos algunas ideas sobre algunas limitaciones potenciales adicionales. Descubrimos que este informe de la Comisión en realidad no está disponible para acceso abierto y esto realmente crea una barrera. Particularmente para los encargados de formular políticas de la industria, los organismos reguladores, así como algunos o muchos en países de ingresos bajos y medios, lo que en realidad limita el alcance y el impacto del informe entre la audiencia a la que pretende dirigirse. Hay un enfoque limitado en grupos específicos donde hay disparidades importantes en los resultados. Por ejemplo, género, etnicidad, incluidas las poblaciones indígenas, discapacidades, zonas rurales versus urbanas. Y se puede argumentar que el verdadero progreso sostenible surgirá realmente de este tipo de idea de una práctica basada en la dignidad que se centra en el conocimiento local, respeta los valores de la comunidad y empodera a los líderes locales para diseñar sus propias soluciones de salud. Ahora bien, si consideramos cómo la atención neonatal se relaciona con otras tendencias importantes de salud mundial, el informe no aborda realmente las amenazas críticas inmediatas que plantean el cambio climático y la resistencia a los antimicrobianos. Y hay un debate limitado en torno a las oportunidades y amenazas que trae consigo el nuevo mundo que será impulsado por la inteligencia artificial. En resumen, todo esto suena muy grande y global, pero ¿qué significa realmente para nosotros como individuos? Es realmente una validación del trabajo que hacemos todos los días, pero un llamado a que seamos parte de la solución. Tenemos un papel crucial que desempeñar no solo en implementar la mejor atención, sino también en defender a nuestros pacientes y familias. Reconozco que la neonatología o el futuro de la neonatología no se limita a aquellos que trabajan en un laboratorio o que realizan investigaciones o ciencia de alto nivel. Realmente está en todas nuestras manos, en nuestras clínicas y en nuestras voces colectivas. Pero en general, realmente queremos felicitar a los comisionados de la comisión por la enorme cantidad de trabajo, así como a los coautores y asesores para producir este tipo de informe poderoso y oportuno que, con suerte, impulsará un progreso significativo en el cuidado de los recién nacidos. Bueno, eso es todo por mi parte. Le daré la palabra a Brett. Gracias Serez por tan maravilloso resumen de la comisión. Bueno. Espero que esto haya hecho que fluya la información y haya muchas preguntas. Me encanta lo que está llegando al chat hasta ahora. Hola. A Ronald Achoki desde Nairobi. Muchas gracias por acompañarnos. Y veo que Alex también agregó un comentario. Pero por favor pongan sus preguntas en el chat. Podremos discutir tantos de ellos como sea posible al final de esta sesión de hoy con nuestro panel internacional. Ahora bien, una de las cosas que realmente hemos disfrutado hacer hasta ahora en nuestros dos clubes de revistas neonatals de necesidad global es la oportunidad de entrevistar a los autores o investigadores principales de los estudios o artículos que estamos revisando. Y hemos tenido esa oportunidad otra vez. Y en un minuto veréis la entrevista con Danny Duca y Steve Admin. Y lo hacemos de manera pregrabada para poder escuchar sus voces y
con suerte. Plantearles algunas preguntas interesantes, pero también para que no sean parte de la discusión principal, de modo que podamos tener una discusión abierta entre nosotros. También. Bueno, en un segundo escucharán a Danny Duca desde París, Francia. Es neonatólogo, profesor de pediatría y jefe del servicio de pediatría y cuidados críticos de la Universidad de París SLA y fue el primer autor de esta comisión. Este hospital es uno de los principales centros perinatales de Francia. Y probablemente hayas oído su nombre. Su investigación se centra en los cuidados críticos respiratorios. Fue uno de los primeros en introducir la ecografía pulmonar en el NICU. Y muchas otras cosas. También escuchará al profesor Steve Abman de Denver, Colorado. Es neumólogo, no neonatólogo, pero es profesor de pediatría y director o no, pero también es profesor de pediatría y director del Centro de Corazón y Pulmón Pediátrico en Colorado, en la Universidad de Colorado y en el Hospital de Niños de Colorado. Y su investigación ha incluido investigación translacional en lesión pulmonar neonatal, desarrollo vascular, hipertensión pulmonar y DBP y es una de las voces más respetadas del mundo en esos campos. Bueno, voy a pasar a eso ahora y nos vemos después de la entrevista. Danny, voy a comenzar llamándote como autor principal de la comisión. Me encantaría saber un poco sobre cómo surgió la comisión. Estábamos leyendo que esto realmente fue catalizado por la suspensión o el cese de un ensayo para una terapia diseñada específicamente para la displasia broncopulmonar y todos hemos experimentado esa frustración por la falta de terapias específicas para el cuidado neonatal. ¿Podría contarnos un poco sobre cómo ese tipo de cosas hicieron que las cosas se pusieran en marcha y cómo condujeron a los argumentos centrales que se presentan en la comisión? Sí, claro. ¿Sabes? Recuerdo muy bien que ese día nos quedamos en shock. No solo porque no tenemos ninguna terapia para el TLP. Lo sabemos. Pero una de las pocas terapias que tal vez eran prometedoras y que se estaban probando en ese momento se detuvo y el ensayo se suspendió de alguna manera por razones financieras, etc. Y comencé una discusión con Steven y muchos otros amigos y pensamos que podría estar sucediendo. Podría estar sucediendo. Y así, diría yo, nos tomamos algún tiempo bajo la guía de la maravillosa dirección editorial de Lank Health para poder transmitir nuestro enojo, si quieren, nuestra conmoción, en algo más útil y tratar de ser más productivos porque al final del día nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo con ese ensayo que, por cierto, ahora se reinició y estamos muy contentos por eso y somos muy optimistas sobre el futuro de ese ensayo. De todos modos nos dimos cuenta de que eso era solo un ejemplo. Hubo otros ejemplos, desafortunadamente, en los que el desarrollo de medicamentos fue insuficiente o de alguna manera detenido, y luego también surgieron todas las preguntas sobre los dispositivos médicos, y nos dimos cuenta de que necesitábamos trabajar para resaltarle a la gente que teníamos que hacer algo. De lo contrario era como tener que flotar en algún lugar donde estuviéramos en una especie de inercia que ya no queríamos sentir. Sí. También quiero decir que realmente quiero asegurarme de que Danny Duca haya hecho un trabajo fabuloso al destacar estos temas y unir a los grupos. En serio, Danny Masletov como decimos. Y realmente destacó que se trata de algo más que solo el tema del IGF-1. Y fue solo otro ejemplo más de neonatologías colocadas en un balde y sin el apoyo suficiente en múltiples niveles. Y expuso tantas lagunas a lo largo del camino que hemos visto en
Muchos otros sets y en muchos otros también. Demasiadas ocasiones también eran comunes en la SOD humana. ¿Cómo pudo ocurrir esto si confiamos en que los adultos lo tradujeran? No se aplicaron a la fisiología correcta. ¿Cómo es posible que las empresas farmacéuticas tomen una decisión basándose únicamente en cuestiones financieras, ignorando la ética de lo que significa reclutar niños recién nacidos enfermos para ensayos y luego retirarse porque no hay margen de ganancia? Etc, etc. Y entonces pueden ver cómo esto se convirtió en una bola de nieve en este gran esfuerzo. 3 años de trabajo, 100 comisionados, creo, Danny, cierto. Pero creo que hay mucha carne allí y fue realmente una experiencia muy maravillosa y esperamos que a la gente le guste el producto. Sí. Oh. Claro que sí. Danny y Esteve, eso nos lleva muy bien a una cita de la comisión, que era que deberíamos priorizar los mejores intereses de los pacientes en lugar de su protección. Entonces, solo para explicar un poco más esa afirmación. Sí. Y ahora eso no quiere decir que todo valga. Esto no significa que no necesitemos ningún tipo de experiencia con un buen trabajo preclínico y un papel reflexivo para una intervención determinada en función del tiempo clínico, el curso, los puntos finales y cosas así. Pero eso significa que nos hemos excedido. Se ha convertido en cierto modo en una excusa el que hayamos esperado demasiado. Estamos demasiado preocupados. Y lo que hacemos es dar vuelta a la situación éticamente en la dirección opuesta, de modo que de repente los neonatos ya no tienen derecho a aprender, de modo que nosotros aprendemos más sobre cómo optimizar sus resultados porque hemos dedicado tanto tiempo a protegerlos que nos hemos excedido. Así que no se trata de un escenario de una cosa u otra, sino de agilizar el proceso, ser inteligentes al respecto y, al final del día, todavía tenemos un trabajo por hacer en términos de mejorar los resultados con terapias y dispositivos innovadores. Y Danny, te dejaré crecer en esto. También. Sí, creo que Stephen lo dijo todo. El problema es que para protegerlos hicimos demasiado y al mismo tiempo terminamos haciendo muy poco. Y prueba de ello es que todavía hay una serie de enfermedades y trastornos que no tienen tratamiento. A veces ni siquiera tenemos criterios o herramientas de diagnóstico. Te daré otro ejemplo. Es un poco más provocativo en Francia. Los llamados IRB se llaman comités de protección, es decir, comités que se supone que protegen a las personas de los médicos, de las enfermeras o de la enfermedad. Tuve la impresión de que particularmente para los nuevos, que en realidad no hablan, los estamos protegiendo de la innovación o de las personas. Somos los desagradables, por cierto, seguro, pero no. Los estamos protegiendo de las enfermedades que aún son intratables. Oh, palabras muy sabias de ambos. Y Danny, tú propusiste la creación de la Alianza Global para la Innovación en Salud del Recién Nacido. Y la propuesta es que eso abordaría la falta de un mercado predecible para los productos neonatals. Simplemente me interesa saber qué trabajo se ha realizado ya desde la comisión y cómo ve usted la posibilidad de reunir esa alianza, ¿cómo va a hacerlo? Bueno, primero que todo, realmente quiero darle el crédito a quien lo merece, porque la idea de esta alianza global es que Nina Maad es otra persona de alto nivel que todos conocen sí. Están allí y la idea es muy inteligente, supongo, porque es el hecho de que nadie puede darse cuenta de eso solo en su país o en su región o
en su continente porque al final del día, como dijiste, el mercado no es lo suficientemente grande, no como para la cardiología o cualquier otra disciplina en la medicina para adultos. Necesitamos unir fuerzas. Necesitamos unir fuerzas tanto como podamos al menos en los países que quieran colaborar entre ellos. Ahora bien, es algo que ciertamente no es fácil, pero tengo entendido que ya hay algunos ejemplos en esa dirección, por ejemplo, las alianzas globales para la implementación de vacunas. Sé que es un tema candente en este momento, pero esto es algo que ya se ha hecho e incluso sin pensar en las pandemias, pero si pensamos en lo que sucede con la gripe cada año. Claramente hay una conexión, claramente hay una alianza en todo el mundo. Ahora lo que vamos a intentar hacer ahora mismo y también gracias a ti es que después de la publicación del documento de la comisión de The Lancet, la dirección editorial nos ha impulsado a crear una especie de hoja de ruta para llevar el mensaje a varios, diría yo, entornos. Entonces, por ejemplo, como con su iniciativa o, por ejemplo, organizando eventos físicos, estamos haciendo uno en París, otro en Roma, habrá una charla en Washington DC sobre los temas, etc., para reunir a todas estas personas. Y, con suerte, que todos entiendan que necesitamos unir fuerzas, particularmente con las autoridades, con la industria, por supuesto, pero también con las autoridades, el gobierno y el IRB. También puedo revelar que acabo de recibir un correo electrónico y que tendremos una reunión con la Comisión Europea en EARTARE sobre los temas de la Comisión Lancet. Así que ese es el primer paso junto con un organismo gubernamental oficial para hacer las cosas realidad. Tienes muchas aspiraciones y te deseamos todo lo mejor y haremos todo lo que podamos para ayudarte en eso. Esteve, hasta ahora hemos hablado sobre la innovación en el cuidado neonatal. Y hay algunos comentarios y editoriales en torno a la comisión. También fui autor de uno de ellos. Uno de los comentarios señala que si tenemos este énfasis en nueva ID, esto puede eclipsar la necesidad realmente apremiante de traducir cosas que ya sabemos que funcionan como intervenciones de alto impacto en la atención de rutina, y gran parte de nuestra audiencia actual y la audiencia en vivo trabajarán en países de ingresos bajos y medios. ¿Qué tienes que decir sobre ese equilibrio entre la nueva innovación y lo que ya sabemos? Creo que has dado en el clavo con algunas cosas muy importantes que ya podríamos estar haciendo, especialmente con algunas de las enfermedades más graves, los recién nacidos gravemente enfermos, especialmente con los desencadenantes de trastornos crónicos, ya sean de pulmón, corazón, cerebro, todas esas cosas. Podríamos hacer más juntos. Si hacemos más juntos trabajando en equipo junto a la cama del paciente, capacitando a nuestros profesionales más jóvenes e incluso a nuestros miembros actuales de anatomía y campos asociados para compartir ideas juntos, para no estar dispuestos a comprender la fisiología en mayor profundidad, para realmente proponer ideas de cuál podría ser la estrategia óptima a utilizar para ver juntos cómo es la capacidad de respuesta y cómo avanzar. En otras palabras, creo que la idea de atención en equipo al paciente es vital. Pensar fisiológicamente y estar capacitado para aplicar la fisiología para estar capacitado para pensar en terapias que aborden esa fisiología cambiante a lo largo del curso temporal de la evolución de la enfermedad. Todas ellas son cosas en las que podríamos hacer un trabajo mucho mejor. Incluso con las herramientas a mano, incluso sin ese nuevo fármaco. Podríamos hacerlo mejor.
Y creo que los resultados se pueden mejorar en ese sentido y entonces podremos identificar mejor, para los nuevos agentes que existen, dónde están las brechas, a quienes aplicaríamos esta terapia innovadora y cómo se vería el éxito. Y se trata de tener esas ideas con más complejidad que la forma algorítmica simple con la que enseñamos las enfermedades. Tienes esto, haces aquello. Si no tienes eso, alternativamente podrías hacer otra cosa. Y necesitamos comprender la complejidad y las interacciones entre los órganos y la naturaleza de las enfermedades y cómo éstas cambian con el tiempo. Y ya se podría hacer mucho junto a la cama del paciente. Deberíamos estar aplicando ya estos principios a la forma en que capacitamos a la próxima generación de neonatólogos y otros. Y eso preparará el terreno para ensayos clínicos mejores y más exitosos. Esto se logra mediante el fenotipado fisiológico y el desarrollo de una mayor comprensión sin necesidad de tener todavía en la mano esa nueva terapia. Esto ya sentará las bases para mejorar los resultados. Creo que tanto él como Danny están realmente interesados. Ya sabes, este encargo fue un trabajo enorme. Creo que había alrededor de 100 expertos internacionales involucrados. De todo el mundo. Me interesaría saber cuál fue la parte más difícil de tener tantas voces diferentes involucradas en la comisión y cuál fue la parte realmente gratificante de tener tantas voces diferentes involucradas. Bueno, empezando desde abajo, obviamente. La parte gratificante es que finalmente lo logramos y se hizo y estamos aquí discutiéndolo y difundiéndolo por todo el mundo. Obviamente, ya sabes, había diferentes opiniones porque había 30 comisionados, otros 70 asesores y así sucesivamente, pero eso es normal. Quiero decir, así es la vida y es compleja y necesitábamos todas las opiniones posibles y diferentes de distintos profesionales de la salud. Creo que la parte más difícil fue representar, diría yo, el tiempo en el que pasamos trabajando porque sabes que es un trabajo de 3 años, así que a veces necesitábamos terminar el documento o hacer otra reunión o cambiar una cifra o un concepto o votar sobre algo mientras que la última vez que lo discutimos fue como un año antes y entonces. Obviamente, no recuerdas muy bien lo que pasó y necesitabas empezar de nuevo y discutir todo y no quieres hacer lo que ya hiciste. Entonces, es complicado, ya sabes, porque normalmente somos médicos, somos profesionales de la salud de todos modos, así que somos mucho más rápidos que eso, pero era obligatorio, quiero decir, así es como funciona la comisión Lancet y fue difícil, no sé qué piensas de eso, Stephen, pero a veces esa fue la parte más difícil. Fue difícil, pero ya sabes, todo el asunto, ya sabes, me encanta cuando la gente tiene nuevas ideas, me encanta cuando la gente no está de acuerdo conmigo y esas discusiones me hacen crecer, aprendemos juntos y fue genial tener gente con antecedentes ligeramente diferentes en diferentes cosas. Las personas que realmente eran maestros de los ensayos clínicos, aquellos que realmente amaban los enfoques de mejora de la calidad, aquellos que realmente tenían alguna experiencia con la regulación, aquellos que ya son fuertes defensores y, por lo tanto, reúnen esa mezcla de antecedentes, ya sabe, es por eso que puede matizarlo de cierta manera que realmente juntos tienen un tipo de mensaje diferente. Así nos quedamos solos en nuestro propio camino. Y para mí fue esa riqueza de diversidad que teníamos y se puso mucho pensamiento creativo en ello y aprendí muchísimo y, ¿sabes? Pensé que era bueno. Sí. Ya. ¿Sabes? La otra parte también es la parte de defensa de la que aprendí tanto.
Y que todos apreciamos porque sabes que salvas una vida y el Laucin tiene un impacto de por vida. ¿Cómo podríamos mejorar o reducir las morbilidades? ¿Cómo podemos intervenir de manera temprana? Podríamos afectar toda una vida. Y las métricas de discapacidad que se utilizan en estudios de salud pública o de salud mundial. Deberíamos aplicar eso a la neonatología con más fuerza y vigor porque ayuda a nuestra defensa y aumenta la conciencia pública de que no es solo algo de que una vez que sales de la UCI estás bien. Ahora bien, estos son problemas que duran toda la vida y tienen impacto en la naturaleza social, las cuestiones económicas, etc. Las cuestiones de salud, por supuesto, afectan la calidad de vida y eso tiene un efecto dominó que es muy significativo. Y creo que uno de los mensajes más importantes que surgió de nuestro trabajo fue pensar en las enfermedades y la salud a lo largo de la vida. Que la intervención temprana hace una gran diferencia y que nuestros políticos gubernamentales deben saberlo. Nuestras agencias gubernamentales necesitan saberlo. Necesitamos dar a conocer esto. El público debe apoyarnos. Y creo que ese es el tipo de lenguaje que la gente a veces no considera fuera de la neonatología. Wow. Sí. ¿Sabes? Creo que eso es muy importante porque nosotros, nuestros pacientes, somos los únicos con estas características. Ya sabes, tienen una larga vida por delante. Serán los ciudadanos del mañana durante décadas. Entonces, este es un mensaje fuerte para los políticos, para las agencias y demás, y hasta ahora no lo hemos resaltado lo suficiente. Stephen tiene razón. Bueno, ese es un buen lugar para dejarlo. Tenemos suerte de trabajar en esta especialidad. Es un campo increíble. Pero todavía tenemos un largo camino por recorrer. Y gracias a la comisión, a su trabajo en la comisión, a todas las personas que contribuyeron. De eso vamos a hablar hoy. Así que a Danny y Esteve, muchas gracias nuevamente por ser parte de nuestro club global de revistas para adultos de Neon. Gracias de nuevo. Danny. Bueno. Hola a todos. Ahora me toca a mí. Entonces, si pudiera pedirles a los panelistas que se desenmascaren y activen el sonido, los presentaremos. Muchas gracias por unirte. Sé que estamos viviendo tiempos extraños en todo el mundo, independientemente de dónde vengas. Bueno, tal vez simplemente comenzaré presentándote y te haré una pequeña pregunta secreta. En primer lugar, tenemos al profesor Tran del Hospital UMDA. Nangui. Si solo dice hola, usted es el subdirector y vicepresidente de la Asociación Perinatal y Neonatal de Vietnam y también miembro del Grupo de Revisión Independiente de la Oficina de la Región del Pacífico Occidental para la implementación de un plan de acción para recién nacidos sanos. Muchas gracias, profesor Tren, por acompañarnos. Luego tenemos al profesor Aarti María de Nueva Delhi, en la India, que es un investigador cuyo interés de investigación es la atención centrada en la familia. Gracias por acompañarnos. A continuación tenemos al Sr. Patrick Tu, presidente de la Asociación de Enfermeras Neonatales Africanas. Patrick. Gracias por acompañarnos. El siguiente en mi lista es la señorita Tendi Mutma, quien es la líder familiar de la Red Neonatal Africana y llama desde Zimbabue, al igual que el Dr. Alex Stevenson, quien es CEO investigador principal de la Red Neonatal Africana de Harare. Gracias Alex y gracias Tendi. Entonces, yo fui parte del grupo 5, que fue dirigido por el profesor Kutsuda de Japón, y aunque el primer impulso
Para esta comisión fue para ID, lo que rápidamente se hizo evidente fue que había mucha inequidad en neonatología o atención a los recién nacidos en todo el mundo. Me impresionó mucho un comentario de uno de nuestros asesores de Birmania, que dijo que nuestro principal objetivo es seguir vivos y no mantenernos vivos. Eso resonó y con ese comentario quisiera preguntar a nuestros panelistas cuál creen que es el tema más importante para el cuidado del recién nacido, no la neonatología, que está muy centrada en la UCI. Alex dijo que tuvo que buscar el término neonatología. ¿Cuál es el principal problema que usted considera que plantea el cuidado del recién nacido en su parte del mundo y su área de especialización? Entonces, ¿quién quiere tomar eso primero? Tal vez comencemos primero en mi panel con Alex. Y sabes que tendré mucho que decir. El mayor problema donde trabajo es probablemente el mismo que en cualquier lugar donde tú trabajas. Es dinero. Y nunca hay suficiente dinero, pero sabes que es imposible. Pero a medida que uno va descendiendo en el flujo de ingresos, tiene cada vez más consecuencias y creo que debajo de esa cuestión del dinero, en realidad, eso es solo la cara. Creo que debajo de eso hay una cuestión más profunda que también es universal y son los derechos humanos. Y creo que escuchamos eso en este informe y lo escuché de Steven hablando sobre el área de la neonatología, que el resultado final, sin importar lo que la gente intente decir, es que diferentes vidas tienen diferentes valores y es una cuestión de poder. Las personas que controlan el dinero deciden dónde y cómo debe gastarse. Y creo que ese es el principal problema donde trabajo y sospecho que ocurre lo mismo en la mayoría de lugares. Y tal vez antes de pasar a otra persona, Alex, hay una pregunta de Melissa Weber aquí que dice: ¿crees que la caída de la tasa de natalidad mundial influirá en los responsables de las políticas en su financiación de futuras investigaciones sobre recién nacidos? Oh, Melissa, esa es una pregunta muy importante y también una pregunta muy delicada porque hay una granularidad ahí que es muy importante. A nivel mundial se observa una caída de la natalidad, pero la diferencia entre ingresos bajos y altos es mucho más marcada. El futuro de la neonatología es africano y eso es porque el futuro de la humanidad es africano y eso es porque en 2050 más de la mitad de los bebés del mundo nacerán en África. Y aunque no tengo una respuesta a la pregunta de Melissa, y creo que es muy importante, lo que es incluso más importante para la humanidad en su conjunto es cómo lidiamos con esta horrenda inequidad. ¿Y cómo vamos a? He oído que muchos países ricos tienen políticas pro ataques. Francia, creo, gasta más de $2 millones por cada bebé adicional que nace gracias a sus políticas pronatales. Y, sin embargo, aquí en África, veo con regularidad bebés morir por falta de $5. Y el modo en que la humanidad afronte esto tendrá efectos profundos en el futuro de la humanidad. Y terminaré citando erróneamente a Oscar Wilde para decir que si esta es la forma en que la humanidad trata su futuro, no merece tener uno. Gracias, Alex. Tal vez pasemos a Arti María. Doctora Arti, ¿qué opina de la pregunta de cuál es el tema más importante sobre el cuidado del recién nacido desde su lugar de residencia? Sí. Gracias por la invitación y por ser parte de este panel. Es un gran honor. Sí, creo que el mayor problema aquí es, como ya dijo Alex,
las desigualdades y las diferencias en calidad, y creo que no podemos ofrecer la calidad a la que aspirábamos. Ni siquiera aspiro todavía a las innovaciones como punto final o la tecnología, o creo que básicamente necesitamos tener nuestros estándares básicos mínimos. Y queremos asegurarnos de que la innovación no salte la rana, sino que salte lo básico. Así que realmente deseo que podamos brindar la atención que cada recién nacido básico y en todas partes debería poder recibir una atención respetuosa del recién nacido, de la que creo que estamos lejos y esa experiencia de atención, sí. Necesitamos mejorar, realmente necesitamos volver a lo básico nuevamente y, por supuesto, las desigualdades son amplias y desesperadas y eso nuevamente es un camino y que no es eso lo que necesitamos hacer, no lo hacemos. No, realmente sabemos mucho sobre lo que funciona. Y especialmente en los países y entornos con limitaciones de recursos, pero lo que aún no sabemos es cómo funciona la implementación, la investigación de la implementación y, por lo tanto, existe una necesidad real de, ya sabes, la implementación, que es la ciencia de la prestación. Entonces, ¿qué funciona? ¿Cuáles son las barreras? ¿Qué es lo que realmente necesitamos invertir? Creo que la inversión debería estar en la implementación, la implementación. Gracias, es como decir que la idea y la inversión en esto son como inventar un avión, pero si no construimos la pista y no tenemos pilotos capacitados, creo que no podremos volar los aviones. Y, por lo tanto, necesitamos tener paridad de implementación con la innovación. Eso es excelente. Muchas gracias. Está bien. Por cuestiones de tiempo, podríamos pasar al Dr. Tren, quien es el siguiente en mi panel. Dr. Tren, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Sí, estoy totalmente de acuerdo con RT. En nuestro medio pensamos que se debe implementar bien la atención básica al recién nacido seco. Y aumentar la cobertura de los cuidados esenciales tempranos del recién nacido. Por lo tanto, cada bebé que llega debe tener contacto piel con piel y lactancia materna, que, como usted sabe, a nivel mundial todavía tiene una cobertura muy baja, la tasa de lactancia materna, incluso en nuestro entorno, es inferior al 50% en el primer segmento de la vida. Por lo tanto, cada cuidado para el recién nacido y la madre debe centrarse en esta necesidad básica de reorganizar la asignación de personal de manera inteligente en el personal en la condición de bajo resultado limitado del stock humano, entonces necesitamos reorganizar nuestro material para obtener la atención básica y la atención de la madre cangro para los recién nacidos prematuros. También debe mejorarse porque menos del 20% de los recién nacidos prematuros reciben atención de la madre cangro en nuestro entorno. Por eso creo que es necesario mejorar en la región la atención temprana esencial para los recién nacidos. La atención materna canguro y la lactancia materna. Para que cada recién nacido tuviera un stock de amor y eso redujera significativamente la mortalidad y la morbilidad y, en segundo lugar, pensamos en los medicamentos y el equipo, pero solo los medicamentos y el equipo básicos en lo esencial de la Casa Blanca deberían usarse ampliamente en nuestro entorno. Digamos que usted sabe que la máquina SEABAT o incluso el ventilador básico tienen un precio muy alto. Entonces, ya sabes, incluso la máquina SEABAT, que cuesta 5 veces el salario mensual de los médicos o 10 veces eso, es difícil de equipar en nuestro entorno. Para proporcionar atención respiratoria a los bebés inmediatamente después del nacimiento.
Entonces creo que el equipo básico debe estar disponible en nuestro entorno a un precio razonable y con buena calidad. Así que pensé que esto era algo importante para nuestro entorno. Gracias. Gracias. Gracias, Dr. Tren. Entonces podríamos pasar a Patrick, que es enfermero. Y, como saben, las enfermeras son la columna vertebral de cualquier guardería. Entonces, Patrick, ¿qué piensas sobre este tema? Así que, muchas gracias. Todos sabemos que las enfermeras neonatales son la fuerza laboral más grande que cuida a los recién nacidos en todo el mundo, pero la mayoría de las veces se las pasa por alto, especialmente en términos de investigación. Por lo tanto, se deberían incorporar nuevas enfermeras a la investigación para que, a través del empoderamiento, no solo proporcionen atención, sino que también lideren la investigación y las políticas, y también sean plenamente reconocidas como especialistas en neonatología. Solo para agregar a lo que mis colegas han dicho, los desafíos que aún enfrentamos a pesar de que hasta la fecha el acceso a una atención de calidad es limitado. Aún contamos con el equipo básico y neonatal que aún falta en nuestras instalaciones y esto incluye medicamentos esenciales como citrato de cafeína y surfactante que han demostrado ser más útiles y hasta la fecha algunas instalaciones dentro de los centros de ingresos bajos y medios no pueden adquirirlos y obtenerlos para su uso con los recién nacidos. También tenemos escasez, especialmente en términos de enfermería en nuestras instalaciones de atención a recién nacidos. Por lo tanto, la escasez de enfermeras y especialistas neonatales sigue siendo un problema grave y, a menudo, las enfermeras están sobrecargadas y carecen de apoyo, lo que genera agotamiento dentro de las instalaciones y no siempre es una enfermería correcta y ordenada. En algunas partes, tampoco se reconoce la especialidad, lo que limita la inversión en capacitación y desarrollo profesional. Por lo tanto, es necesario considerar la capacitación y garantizar que más neonatos estén capacitados y reconocidos donde quiera que trabajen en el mundo. Agregué eso. Y el último punto es la débil implementación de las intervenciones probadas. Sabemos la importancia del método madre canguro y la importancia de la lactancia materna temprana y exclusiva, pero estas prácticas no se han ampliado para garantizar que brinden una mejora en el apoyo a la reducción de la mortalidad por unidad. Entonces, si estas intervenciones se amplían realmente en términos de capacitación y se garantiza que la práctica se lleve a cabo realmente entre nuestras unidades, podemos mitigar y garantizar que nuestros recién nacidos estén bien atendidos mediante sistemas por los cuales aún tenemos, como en nuestras instalaciones, todavía tenemos sistemas de derivación deficientes que conducen a demoras en cuidados críticos y sistemas de datos débiles. Por lo tanto, no podemos obtener información importante para generar ideas de investigación que puedan cuidar y respaldar la calidad de la atención de nuestras noticias. Bueno, esas son mis pocas aportaciones. Y volvemos a ti. Muchas gracias, Patrick. Y finalmente tenemos a Tendi que representa a los padres. Entonces, Tendi, ¿podrías compartirnos tus pensamientos sobre este tema? ¿Qué es lo más importante para él? Cuidado del recién nacido. Está bien, muchas gracias por invitarme aquí. Y como padre de 2 bebés que requirieron una estadía prolongada en el hospital y después de trabajar con tantas familias que tienen
Bebés recién nacidos pequeños o enfermos, una cosa que realmente enfatizaría es la inclusión de los padres y la familia en el cuidado del recién nacido. Como menciona la comisión, es necesario hacer seguimiento a los niños y a los bebés. Entonces, si tenemos bebés que se van a casa enfermos o que han estado enfermos, por ejemplo, tal vez tenga ictericia, esto ha afectado su bienestar, tal vez haya estado mucho tiempo con oxígeno y su visión se haya visto afectada, retinopatía del prematuro. Son sus familias las que llevan a estos bebés a casa. Y un bebé que no está bien en casa significa familias que no están bien en casa. Tenemos que ver el impacto que tiene llevarse a casa a un niño, probablemente con una discapacidad o con alguna condición que podría haberse evitado. Los efectos llegan a la familia y los efectos familiares regresan a nuestra comunidad, nuestras sociedades y nuestros países. Entonces, ¿cómo podemos salvar el estado mental de todos? Los salvamos priorizando a los recién nacidos porque el bebé recién nacido crecerá y se convertirá en el adulto. Y sé que estaba leyendo la comisión y dicen que gran parte del dinero se canaliza a la atención médica para adultos, lo que, por supuesto, te hace preguntarte si no es mejor comenzar con los recién nacidos que abordar el problema que se pudo haber evitado tal vez incluso durante el embarazo, durante la etapa del recién nacido o cualquier etapa. Tiene más sentido salvar al bebé y no tener que salvar a la familia. Y la otra cosa que diría es que es importante considerar el bienestar mental de la familia porque no tendrá sentido volver a enviar a casa a un bebé sano y a una mamá y un papá traumatizados que entonces no podrán cuidar completamente de ese bebé. Entonces, estamos invirtiendo mucho en salvar al bebé, pero estamos invirtiendo lo suficiente en las familias para su bienestar mental y su estado mental. Gracias, Tendi. Creo que una de las declaraciones que tuvimos de nuestra comisión fue que en todo el mundo, las vidas de los recién nacidos importan menos. Es solo una parte de cómo vemos a un recién nacido. Ya sabes, son menos valorados que una persona adulta. Así que eso es algo hacia lo que debemos cambiar nuestra mentalidad. Necesito hacer algunas tareas de limpieza antes de pasar a la persona más importante aquí. ¿Podrías poner tus preguntas y respuestas en el panel de preguntas y respuestas para que podamos responderlas? Es un poco difícil ver el chat del seminario web. Bueno, nuestro último panelista es el profesor Peter Davis. Como sabéis, Peter es el jefe de neonatología en el Royal Women's Hospital y fue fundamental en los aspectos prácticos de esta comisión. Entonces, Peter, si pudieras contarnos cómo lograste reunir a todos nosotros, locos. La palabra es tuya. Gracias, Julie. Y realmente es bastante humillante. Creo que todos nosotros en Australia nos sentimos así y queremos compartir esta discusión con personas que realmente están haciendo una gran diferencia en todo el mundo. Y nosotros miramos y aprendemos de ti. Mira, yo tuve mucha suerte. Mi grupo era el que estaba a cargo de mejorar la colaboración. Así que este grupo realmente interesante incluía a aquellos con experiencia vivida. Tuvimos padres de bebés NICU. A menudo habían asumido roles de liderazgo en grupos de defensa de derechos en todo el mundo. Tuvimos graduados de NICU como Louise Payet, una de nuestras graduadas locales. Tuvimos enfermeras como Agnes van der Uggen de los Países Bajos. Hay una gran cantidad de aportes de personas externas a la neonatología y un gran reconocimiento a Heidi Flowry, una pediatra de los EU.
que representa campos que estaban más desarrollados que nosotros y presenta temas que apenas estamos comenzando a comprender, como subtipos y endotipos. Cosas que podrían llevarnos a brindar una atención individualizada mejor enfocada. Mira el proceso. Esteve planteó algunos puntos importantes. Es evidente que es un auténtico optimista. Es alguien que aprende de los desacuerdos. Él lo encuentra enriquecedor y creo que todos lo consideramos así. Es muy cierto. Pero, tendrías que reconocer que este es un proceso realmente complicado. Reúnes a 100 líderes muy inteligentes, directos y con opiniones firmes en su campo y luego intentas capturar todas sus voces, tanto las suaves como las fuertes. Y por supuesto, algunas grandes ideas no llegaron a la versión final. Ahora bien, el producto final no es perfecto, pero creo que Lex Brett dijo esto: tenemos mucha suerte de hacer lo que hacemos. Tenemos una buena historia que contar. Somos una especialidad relativamente joven. Hemos aprendido algunas lecciones difíciles. Estamos intentando hacerlo mejor. Realmente me encantaron las palabras de Artien. Su comentario. Estamos defendiendo a los ciudadanos del futuro y esperamos que la comisión nos dé algo de munición para hacerlo. Todos nosotros. Familias, médicos, investigadores, administradores, tenemos municiones para luchar, y nuevamente, usando las palabras de Artie, por una atención más inteligente y más amable. Para todos nuestros bebés. Muchas gracias, Peter. Falta un minuto para que termine el tiempo, así que tal vez se lo pase a Brett. Gracias, Julie, y gracias. Gracias a los panelistas. Para ser honesto, estoy un poco sin palabras y Peter usó la palabra humillado, y así es como me siento ahora mismo. Estamos a solo un minuto del tiempo. Probablemente nos pasaremos unos minutos para ser honestos. Ahora vamos a pasar a algo un poco diferente. Como parte de este proceso, también entrevistamos a la editora asociada de Lancet Child and Health, Ellie Landman. Y ahora voy a hacerle una entrevista. UPS. Espera un segundo. Dificultades técnicas. Deja de compartir. Allá vamos. Y nos reuniremos con vosotros de nuevo más tarde. Entonces, los panelistas, si quieren apagar la pantalla, veremos el vídeo juntos. Papá, me voy a... Bueno, Ellie, muchas gracias por unirte a nosotros en Global New Journal Club. Es realmente interesante obtener una perspectiva totalmente diferente sobre la comisión de la que hemos estado hablando hoy. Hemos tenido con nosotros a algunos autores, Danny Duca y Steve Admin, y discutiremos la comisión en profundidad con nuestro panel en breve, pero queríamos conocer sus opiniones. Allí, tienes un doctorado, pero actualmente eres la editora adjunta interina de Lancet Child Adolescent Health. Su trabajo habitual es el de editor adjunto de Lancet Oncology. Pero ha estado allí desde el final de la comisión durante los últimos 12 meses. Aproximadamente a lo largo de lo que es un proceso bastante largo de 3 años. La primera pregunta que te debes hacer es cómo surgen este tipo de encargos y cómo decide la revista cómo priorizarlos. Seguro. Bueno, muchas gracias por invitarme. Entonces, las comisiones se originan de manera orgánica y generalmente es a través de una discusión entre los autores que tienen una idea sobre un problema intratable, algo que es realmente grande en el campo que impide que avance o tienen una idea de un
Cambio de perspectiva total en un campo. Y luego hay una serie de discusiones entre esos autores y los editores. Generalmente hay muchas reuniones y se trazan muchos esquemas. Y una vez que hay un acuerdo, los comisionados y los autores avanzan y, ya sabes. No eres tú quien preguntó cómo priorizamos las comisiones. No recibimos muchas ideas porque son muy grandes. Son una tarea tan enorme que lleva muchos años. Como dices, 3, a veces 5 años, cuando en nuestro caso ya tenemos una idea bastante buena que podemos darle forma. Oh, gracias. Eso es realmente interesante y simplemente ver cómo surge la comisión sobre el futuro de la neonatología. Ha sido un proceso interesante viéndolo desde lejos. La gran pregunta que realmente queremos que piensen hoy es esta. División entre una revista como Lancet Childless and Health que actúa como difusor de investigaciones que se les presentan y que tienen resultados, y ustedes los editan y publican, versus realmente estar en ese rol de defensa de un impulsor activo del cambio de políticas y prácticas y defender, en este caso, a los niños y adolescentes. De una manera que creas que es importante. ¿Puede contarnos un poco sobre cómo se sitúa la revista en ese espacio? Seguro. Gracias por preguntar eso. Creo que en The Lancet y en todas las revistas de The Lancet es muy importante que la investigación que publicamos no se limite a eso. Oh, lo hemos publicado y podemos seguir adelante. La idea es que cada publicación y especialmente un encargo sea el inicio de una conversación. Y creo que como revista podemos tener un papel no solo en difundir lo que creo que es un papel tradicional para una revista. Difundir la investigación o difundir las ideas, sino también actuar para ayudar a hacer un cambio sobre la base de esos resultados, porque los resultados que aparecen son solo resultados. Todos sabemos que hay muchísima investigación. ¿Sabes? Estaba leyendo un artículo sobre cómo hay algo así como 600 marcadores pronósticos para, ya sabes, diferentes leucemas diferentes y cómo va a elegir el médico entre ellos. Entonces, la idea es realmente, ya sabes, encontrar una manera de encontrar la mejor ciencia y luego decir así es como la vamos a implementar. Así es como vamos a lograr que la gente lo acepte y, además, sí. Hay problemas, ¿cómo vamos a realizar más investigaciones para refinarlo? Y yo creo que la revista tiene un papel importante ahí. Porque hemos trabajado con los autores para refinar sus artículos, asegurarnos de que transmiten el mensaje, el mejor mensaje posible. Hemos trabajado duro para asegurarnos de que estamos publicando la mejor ciencia, lo que significa la ciencia más rigurosa y la ciencia que más cambia las prácticas. Y creo que The Lancet tiene una posición única porque todos somos editores profesionales internos. Este es nuestro trabajo de tiempo completo. Entonces tenemos el espacio para hacerlo. Tenemos la experiencia. Todos tenemos experiencia en investigación o en medicina para poder hacerlo. Nos preocupamos apasionadamente por ello. Y somos totalmente independientes. Entonces, no estamos asociados con ninguna sociedad. No tenemos ningún interés creado. En realidad, estamos haciendo esto solo para ayudar a la comunidad académica y a la comunidad clínica a tomar sus hallazgos y realmente hacerlos funcionar, para cambiar la práctica o las políticas en sus áreas. Ali, esa fue una brillante explicación y muchas gracias. Ya sabes, es un poco diferente tener un editor para que forme parte de una sesión como esta, pero realmente apreciamos esa perspectiva única y
Estoy seguro de que vamos a tener mucho debate al respecto. Así que, muchas gracias por asistir al Global Neonatal Journal Club. Fantástico. Muchas gracias por invitarme. Bueno, espero que hayas disfrutado de esa perspectiva única de Eli Landman y muchas gracias a Eli por aceptar ser parte de esto. Si puedo lograr que todos los panelistas, y Saraz y Julie vuelvan a activar sus vídeos. Sí. Me permiten, simplemente resumir cómo están las cosas en este momento. Hemos tenido una discusión increíble sobre el dinero y el capital. Hemos escuchado sobre la salud mental infantil, sobre las familias y la atención centrada en la familia, y sobre Tendi y Patrick. Sus respuestas y debates realmente han generado un gran impacto en el chat. Así que gracias por eso. Hemos oído hablar de intervenciones rentables y de bajo costo, pero parece que es muy difícil llevarlas a donde deben llegar. En el chat hemos tenido gente hablando sobre nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos mantenernos al día con las nuevas tecnologías y garantizar que se utilicen eficazmente? Y también hemos tenido el viejo problema de los bebés cada vez más pequeños que están siendo resucitados en países de altos ingresos y dónde encaja eso en todo esto. Ahora, sé que son las 6:06, pero todavía tenemos más de 200 personas en línea y este increíble panel, así que solo quiero abrirlo. ¿Hay alguien a quien le gustaría agregar un comentario sobre cualquier cosa que acabamos de hablar hoy? Tal vez Julie, podrías poner la pelota en marcha. ¿Tienes algo que te gustaría añadir? Y luego, veremos si los panelistas quieren levantar la mano. Sí, creo que, haber tenido la oportunidad de trabajar con el grupo 5, que tenía retroalimentación de todas las regiones con menores recursos, realmente me abrió los ojos sobre las diferencias en los recursos que les estamos dando a los bebés en todo el mundo. Creo que hay un comentario de uno de nuestros asistentes sobre si vamos a hablar sobre el BK de 23 semanas. Victoria dice, vamos a hablar de un bebé de 23 semanas y de las tasas de mortalidad y morbilidad. Y por otro lado, tenemos gente preocupada por la supervivencia de un niño nacido a término. Creo que debemos llegar a un punto medio y trabajar para encontrar la manera de poder utilizar lo que tenemos para mejorar los resultados en el futuro. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, pero creo que lo que dijo Patrick también es muy importante. Aumentar la voz de las enfermeras, permitir oportunidades para que otros actores en este acto puedan expresar sus necesidades. Sí, gracias Julie. Eso está expresado de una manera muy agradable y concisa. Artie. Levantaste la mano brevemente allí. ¿Quieres activar tu sonido? Sí. Solo quiero resumir diciendo que si bien el artículo de la comisión fue muy pertinente y muy contextual para los tiempos modernos, y sabes, se ha centrado básicamente en la innovación, los recursos y la colaboración. Pero mi comentario fue sobre, ya sabes, 3 anclas más que lo hacen incluso más fuerte y tal vez más completo, y eso fue principalmente sobre la ciencia de la implementación que une la brecha entre el descubrimiento y la entrega. Sí. El número 2 fueron las asociaciones familiares, el enfoque basado en los derechos que será la clave para brindar atención respetuosa al recién nacido y a la madre, y en ese sentido el cuidado familiar y, de hecho, el cuidado cariñoso para los recién nacidos pequeños y enfermos que, en realidad,
le brinda al bebé recién nacido una experiencia de cuidado similar a la que se tiene en el útero. Y hemos desarrollado un modelo de cuidado enriquecedor que realmente imita eso y se basa en el marco de WH de cuidado enriquecedor, y hemos desarrollado módulos de audio y vídeo. Y lo estamos implementando y probando y pilotando y haciendo el trabajo de implementación en eso, y la tercera parte es el tercer ancla de esto. Se trata de la operacionalización de la equidad, y para eso creo que necesitamos ver cómo necesitamos cerrar las brechas fundamentales en todas partes ya. ¿Sabes? Especialmente en los países de bajos y medianos ingresos, la brecha de los sistemas necesitan estar listos primero y la tecnología después, y necesitamos adoptar un enfoque de neonatología basado en valores. En el que solíamos tomar la ayuda de necesitamos tomar la ayuda de los métodos de evaluación de tecnología de la salud para priorizar las intervenciones de alto impacto. Y las intervenciones rentables porque no se están implementando a escala, y creo que necesitamos hacer esas cosas primero y, por supuesto, los países de bajos y medianos ingresos necesitan tener una voz más fuerte. Necesitan ser socios más fuertes y activos. Y no solo receptores pasivos. Es necesario que se asocien. Y, como creo que Tendai dijo muy bien, las familias y los padres necesitan tener voz. No pueden ignorarse. Son partes interesadas. Y socios en la atención en gran medida iguales. Y es por eso que, como sabéis, necesitamos priorizar intervenciones que se basen en el cuidado cariñoso y centrado en la familia. Terminaré con esto y, por lo tanto, debemos terminar diciendo que el futuro de la neonatología radica en combinar el poder de la ciencia con la fuerza de los sistemas y el alma de la conexión humana. Me gustaría terminar aquí. Gracias. Increíble, Arti. Gracias. Están pasando muchas cosas en el chat. Alex, estás haciendo un trabajo increíble respondiendo todas las preguntas. No sé muy bien cómo lo haces, pero me encanta tu forma de expresarte, Alex. Y podríamos correr el riesgo de tener más Oscar Wilde. ¿Quieres simplemente activar el sonido y contarnos un poco sobre lo que acabas de escribir en el chat sobre el bien común y el equilibrio entre... Bueno, la palabra es tuya. Sí, quiero decir que es un debate filosófico que hemos tenido al menos desde la antigua Grecia y probablemente antes de eso. Al igual que el equilibrio entre la comunidad y los individuos, los utilitaristas dijeron que deberíamos aspirar al mayor bien para el mayor número. Y estamos aquí y estamos escuchando eso en el periódico, ya. Saben, el péndulo se ha inclinado demasiado hacia la protección de los derechos individuales a toda costa, y eso en realidad está sofocando el progreso en todo el campo. Pero sabes que siempre está el otro lado de la moneda y, no sé si en este documento había gente del ámbito regulatorio o gente del comité de ética, y si lo sabía, probablemente estaban en el bando silencioso porque definitivamente escuché en este documento que deberíamos considerar el bien común más que los derechos individuales. Y es un campo complejo como hacer investigaciones sobre bebés muy vulnerables en el momento en que nacen, o cuando se hace investigación sobre reanimación cuando están más enfermos sin permiso. Yo creo en ello. Yo lo apoyaría. Pero puedo entender por qué es polémico y por qué puede causar en el futuro problemas de confianza en la profesión. Gracias, Alex. Muchas gracias por eso. Serez. Estaba reflexionando sobre los comentarios realmente reflexivos de Tendai sobre la salud de la unidad familiar como parte de la sociedad,
particularmente después del alta. Y creo que eso extiende los comentarios que hemos tenido en línea. Sobre la salud mental infantil y la atención centrada en la familia dentro del NICU. Más allá del NICU, en el entorno en el que se da de alta al niño. Y en diferentes entornos, ya sabes, estar en el hospital durante semanas con pérdida de ingresos de los días de trabajo y tener que pagar aspectos de la atención puede tener una gran carga. Para la familia, no solo para la salud mental, sino también para la capacidad de mantener a flote la unidad familiar. Y, en realidad, hay muy pocos datos sobre los resultados posteriores al alta para los bebés en entornos con recursos limitados. Y podríamos pensar que hemos hecho un gran trabajo al traer a este bebé con vida y de regreso a casa, pero el bebé podría ser dado de alta con un peso de 1,5 kilos en una unidad familiar que no puede sustentarlos a ellos y a todos los demás niños, con todas las demás exigencias. Y creo que esa es solo un área pequeña en la que me hiciste pensar y creo que tal vez es un pequeño punto ciego para nosotros como comunidad. Gracias, Serez. Bien dicho. La última vez tuvimos quejas por tardar demasiado. Y aquí estamos de nuevo en 75 minutos. Vamos a tener que terminar con esto. Honestamente, podríamos seguir hablando por otra hora. Hay más preguntas llegando al chat sobre diferentes temas. Hay gente de países de altos ingresos que hace otras preguntas sobre temas completamente diferentes. Simplemente no podemos cubrirlo todo. Muchas gracias por venir. Todavía hay cientos de personas en línea hasta el final y realmente apreciamos que se unan a nosotros. A los panelistas. De verdad que ha sido increíble tenerte. A Arti, Juan, Tendai, Alex, Patrick, Peter, me acordé de ti. Peter. Y muchas gracias por venir. Y por supuesto, de parte de su anfitrión, Siras, Julie y yo, muchas gracias. Esta vez ha sido un poco diferente revisar la comisión. Probablemente volveremos a los artículos de investigación y nuevos estudios en las próximas versiones de esto, pero ha sido una sesión increíble y les deseamos lo mejor y nos despedimos de todos.